Y vamos a darle la bienvenida a Martín Hidalgo. Hoy no solemos repetir invitados una semana tras otra, pero en este caso recordemos que Martín, en esta especie de polla congresal en el que estamos todos sumando y restando votos como si fueran la final del Mundial, él pronosticaba que el Congreso efectivamente no iba a aprobar un adelanto de elecciones, que no iba a llegarse a un consenso para avanzar en esta reforma constitucional y lamentablemente la realidad ha probado que Martín estaba en lo cierto. Le damos la bienvenida a Martín Hidalgo. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Hola, Ale, ¿qué tal? Muy agradecido nuevamente por la invitación de estar acá en Comité Lector. ¿Cómo te sientes de haber estado en lo correcto en tu pronóstico del domingo pasado? No, yo esperaba equivocarme, y lo dije que esperaba equivocarme, Exacto. lamentablemente no se dan los consensos, es bastante difícil con 12 bancadas, cada uno pujando por diferentes tipos de intereses, ¿no? De interés político, de posicionamiento, hasta intereses más personalistas de los propios congresistas. Son bancadas bastante difíciles de manejar, sin liderazgos tanto dentro del Congreso, en las propias bancadas, como fuera, desde el ámbito partidario. Creo que finalmente solo Fuerza Popular ha demostrado tener un liderazgo firme con la decisión que tomó el partido, aun cuando uno o dos congresistas de la bancada pusieron bastante resistencia, incluso a la votación, pero finalmente siguieron un lineamiento partidario. Pero de ahí en más ha sido bancadas donde han primado los intereses de las personas más que de los partidos que dicen representar o por los cuales fueron elegidos, ¿no? Ujú. Te pediría que hagamos un recuento, ¿no? De la semana. El domingo lo cerrábamos con este pronóstico, con la expectativa de esta sesión del lunes en la que se iba a debatir este pedido para esta moción para que se reconsiderara la votación del viernes por la noche. Finalmente esa reconsideración se aprobó y la expectativa es que hubiera una nueva votación sobre un proyecto sobre el que se pudieran llegar consensos. Cuéntanos un poco cómo fue detrás de bambalinas ese proceso desde el lunes hasta que finalmente se votó ese primer proyecto y por qué es que este dictamen de Perú Libre entra como el, digamos, en la carrera sorprendente y que es finalmente el que también es rechazado en el Pleno. Por técnica parlamentaria, siempre se define primero el dictamen mayoritario y si es que lo hay, como en este caso sí había, es el dictamen minoritario, siempre y cuando el dictamen mayoritario no sea aprobado, no logre con los consensos necesarios. Entonces, el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando R. García, presentó el proyecto de ley, el dictamen en mayoría que no tuvo consenso para hacer un adelanto de elecciones a 2023 con elecciones complementarias que asuman las nuevas autoridades en el 2024. No tuvo el consenso, no se logró votación y pasó a debate el dictamen minoría que está encabezado por Perú Libre a través del congresista Jaime Quito, un congresista arequipeño. Pide un receso del congresista Jaime Quito para tratar de buscar consenso y plantea una fórmula donde finalmente incluye lo que ellos persiguen desde hace tiempo, que es incluir una convocatoria, un referéndum para ver la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, para consultarle a la población si es que quieren o no una asamblea constituyente. Entonces, el dictamen minoría consistía de dos artículos. Esto se lleva al pleno, obviamente. Creo que hay un rechazo mayoritario a lo que significa en esta coyuntura el establecer o tratar de implementar una asamblea constituyente. Entonces, estaba claro que ese dictamen de minoría no iba a tener los consensos necesarios. Lo que se planteó como una solución en el interín del debate fue una cuestión previa desde Podemos, de la congresista Digna Calle, para que se vote por separado los artículos. ¿Qué implicaba esto? Que por un lado se vote el planteamiento de elecciones al 2023 y por otro lado se vote la Asamblea Constituyente. Esto de alguna manera te daba la posibilidad de que apruebes uno y rechaces el otro. Entonces se rechazaba la Asamblea Constituyente y podrías aprobar el adelanto de elecciones 2023. Parecía una solución viable, Salomónica, ¿no? Literalmente. sí, pero finalmente solo 12 personas votaron a favor de la propuesta, ni siquiera toda la bancada de Podemos de Digna Calle votó a favor, votaron por ahí algunos congresistas de Acción Popular,
los no agrupados, como José Paredes, Flor Pablo, pero solo se lograron 12 votos a favor. No pasó esa cuestión previa y de ahí todo fue cuesta abajo. De ahí Avanza País, a través de Alejandro Cabero y Adriana Tudel, intentaron presentar una nueva fórmula que retrocedía a lo que se aprobó en diciembre del año pasado, que era el adelanto de elecciones a 2024. Abril No del pasó, 2024, ¿no? no pasó la cuestión previa para incluir al debate ese tema. La última salvación que aún quedaba en ese momento era que la presidenta de la República, Dina Boluarte, había anunciado que si no se llegaba a un consenso en el Congreso, ella misma presentaría un proyecto de ley de adelanto de elecciones a los 20. Lo presentó, se vio el viernes en la Comisión de Constitución y finalmente ahí decidieron usar una interpretación que es la interpretación del artículo 78 del reglamento del Congreso, pero yo creo que la han usado mal, porque lo que te dice el reglamento del Congreso, y ya hay antecedentes sobre eso, incluso en este propio Congreso el año pasado, con el tema de la derrama magisterial, se interpretó en el caso de la derrama magisterial que no podía debatirse un proyecto que sea idéntico en forma y fondo. O sea, si se Ujú. archiva un proyecto en el Pleno, no se puede ver en comisión hasta el próximo periodo legislativo, un proyecto que sea idéntico en forma y fondo. Si tú ves en el estricto de lo que plantea el Ejecutivo versus las dos fórmulas rechazadas en el Pleno, no eran idénticos en forma y fondo. Era una fórmula totalmente distinta a lo que se planteaba, porque no eran elecciones complementarias en el estricto, no planteaba una asamblea constituyente como y minoría, Claro, incluso planteaba que el cambio de gobierno se dé en el 2028, ¿no? e incluso en la fórmula de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, no eran las mismas fechas que proponía el dictamen en minoría de Perú Libre, pero Perú Libre creo que plantea en 4 meses que son las elecciones. Sí, El 120 proyecto del días. Ejecutivo se ajustaba un poco a lo que había dicho el Jurado Nacional de Elecciones, que eran posibles un adelanto de elecciones en octubre del 2023 para tener una segunda vuelta entre noviembre y diciembre y a finales del año tener nuevas autoridades. Entonces no eran idénticos en forma y fondo. Finalmente la Comisión de Constitución, yo creo que por el apuro un poco, ha tomado una interpretación errada, más política que técnica, y finalmente han postergado el debate hasta el próximo periodo legislativo, entonces ya poco que se cae el tema del adelanto de elecciones, lo mismo congresistas como Jorge Montoya o Cero Renovación Popular han salido ese día, que ya está, que no hay adelanto de Se elecciones acabó. y que ya se cerró ese capítulo y yo creo que ahora lo que están buscando es un poco que se calmen las aguas, que de alguna manera las protestas se vayan apagando. Yo creo que al menos en estos 2 últimos días que hemos visto, a pesar de ser fin de semana, las protestas han continuado, al menos en el centro de Lima. Hay, entiendo, bloqueos todavía en el interior del país. Entonces, yo no sé si es que efectivamente como ellos prevén, vaya a bajar la marea de las protestas. Y también se está esperando la respuesta de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que una vez han archivado su proyecto no ha emitido pronunciamiento alguno, ni ella, ni su primer ministro, ni alguno de los ministros que conforman el gabinete de gobierno. Entonces, no se sabe cuál va a ser finalmente la reacción de Dina Boluarte. Hay bancadas, yo creo que todavía es minoritario, pero sí hay bancadas que han salido a pedir su renuncia, principalmente Podemos. Alcaldes también he visto que han comenzado a pedir su renuncia ante la situación ya un poco insostenible, un Congreso que no quiere tomar decisiones. Y a esto se ha añadido el tema de la renuncia de la congresista Digna Calle a la mesa directiva, ¿no? Y ocupaba la segunda vicepresidencia, ha renunciado, algunos mismos miembros de la mesa como Marta Moyano ha dicho que esto no genera nada, que simplemente se elige a un reemplazo y se sigue hasta julio. Eso es algo que finalmente tendrá que debatir el Pleno y tendrán que... Hay todo un tema interno respecto a la correlación de fuerzas, ¿no? Terminó muy desgastada la relación entre Fuerza Popular y otras bancadas de derecha como Renovación Popular, Avanza O País. Avanza País. Ujú. Entonces, El no rompimiento de ese denominado, autodenominado en realidad bloque bloque democrático, que hemos democrático. visto que muchas vocaciones democráticas no Hay que parece ver tener, si ¿no? es que finalmente se reconcilian y terminan eligiendo a un miembro de este mismo bloque para poder parchar el puesto que queda en la mesa directiva o si es que, o qué es lo que van a hacer, ¿no? También en la semana se ha rumoreado bastante la posibilidad de que la izquierda
presente una moción de censura contra la mesa directiva. Ahora imagino que serán contra los que quedan. No sé. Ujú. Sé que tenían las firmas, pero creo que estaban esperando un poco a asegurar las 66 que necesitan para concretar la censura. No sé si lo lleguen, pero habrá que esperar a ver cómo se reacomodan las fuerzas legislativas, ¿no? Yo creo que ahorita está en un periodo de como que han retrocedido para ver cómo evoluciona todo en la semana que viene y sobre eso comenzar a tomar acciones, ¿no? Ujú. Pero ¿hay posibilidades de alguna acción? O sea, debido a que ya se ha rechazado el proyecto de Dina Boluarte y estamos a puertas de que acabe esta legislatura, que acaba, si no me equivoco, el 15 de febrero, ¿no? Que ha sido No, la ampliada legislatura acaba el 10, o el sea, 10. faltan 5 días. Ya. Había una propuesta de resolución legislativa de Fuerza Popular y otras bancadas, creo que era multipartidario, si mal no recuerdo, un proyecto de resolución legislativa que se trata de un proyecto de ley que tiene que aprobarse en el Pleno, donde se planteaba que la siguiente legislatura se adelante al 15 de febrero, porque normalmente la segunda legislatura empieza en marzo, Ujú, a inicios de marzo, de primera semana de marzo, segunda semana de marzo, dependiendo de la mesa directiva. Lo que planteaba ese proyecto de resolución legislativa es que se adelante el 15 de febrero. ¿Para qué? Porque en teoría se iba a aprobar la primera votación del adelanto de elecciones, o ya se había aprobado y se iba a hacer la segunda votación en 15 de febrero para adelantar y un poco acelerar el proceso de adelanto de elecciones. Ahora que ya no hay ujú. adelanto de elecciones aprobado y no hay ninguna reforma que se haya aprobado en primera votación y que requiere una inmediata ratificación a través de la segunda votación, ya no sé si es que van a adelantar la segunda legislatura. También podrían ese proyecto dejarlo ahí, no llevarlo al pleno y que finalmente irse a receso, que son una especie de vacaciones, hasta la primera semana de marzo, esperando nuevamente lo que te decía es un inicio, ¿no? Que se calmen las aguas y que nuevamente toda la atención se centre en el Ejecutivo. Porque hay que recordar también que esto es un juego político, ¿no? Primero, todas las Ujú. marchas han sido derivadas hacia la presidencia le tiró la pelota al Congreso para que ellos definan. Como intentó, digamos. Finalmente, ellos no han definido y lo que ellos esperan un poco también es que la pelota vuelva a la cancha de Dina Boluarte, porque ahora todo el mundo está diciendo que ella tome una decisión frente a la negativa del Congreso, a aprobar ya no solo el adelanto de elecciones generales que se había planteado en el mismo Congreso, sino aprobar el adelanto de elecciones que había planteado el propio Ejecutivo. Muchas herramientas desde el ámbito técnico parlamentario ya no tiene la presidenta del Congreso, más allá que exigir. Porque hay que recordar, esto es algo que bastante gente me preguntó, ¿por qué no presenta una cuestión de confianza? Por reformas constitucionales no se pueden presentar cuestiones de confianza. Entonces, y tampoco puedes ajustarlo, sería un poco estirado intentar ajustarlo a una política de gobierno, porque un adelanto de elecciones no es una política de gobierno, es Ujú. algo excepcional que se está dando ante una crisis política. ¿Qué Entonces, son estas nuevas reglas, digamos, que estos límites que se ha puesto la cuestión de confianza en este Congreso, ¿no? desde la técnica parlamentaria no es poco lo que se puede hacer, ¿no? Más que exigir, incluso si vas a presentar un proyecto, probablemente que la moción de constitución tome el mismo camino. eh, es más ya una respuesta desde el ámbito político, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la presidenta? Digamos, una de las salidas que está sobre la mesa es que presente su renuncia, con lo cual obliga que el presidente del Congreso, ya sea el congresista José Williams o ya sea otro que elija en el Congreso, como pasó en el 2021, asuma la presidencia de la República y convoca elecciones generales. Aunque Eh, hay congresistas que consideran que no son elecciones generales, sino que son solamente elecciones presidenciales y que por lo tanto incluso en un escenario de renuncia de Dina Boluarte tendríamos las mismas diferencias que hemos visto ahora en el Congreso respecto a es que si se van o no, porque lo que nos queda claro es que los congresistas no se quieren ir. sí, pero en ese tema de la asociación constitucional tenemos un antecedente próximo que es el de congresista Sagasti, que asumió la presidencia de la República y finalmente terminó convocando elecciones generales. Ir contra ese antecedente yo creo que ya sería un poco burdo, exagerado de parte del Congreso. No lo descarto, porque Sí, en ese porque caso, digamos que también podríamos haber pensado hace un par de semanas que no aprobar o no continuar con el adelanto de elecciones que ya habían aprobado podría ser burdo y llenos aquí. sí, sí, no, en este Congreso no se puede descartar nada. Es un Congreso bastante complicado, son 12 bancadas, muchos intereses de por medio, muchos bloques fraccionados, muchos grupos extremos que intentan priorizar sus agendas
políticas por encima de todo, ¿no? Tienes a Perú Libre intentando meter por los palos la Asamblea Constituyente, sin un discurso claro, sin siquiera explicar por qué es necesaria una Asamblea Constituyente, por qué es necesaria reformar la Constitución, por qué Y no solo a decir través de por qué proyectos no, de ley. eso, exacto, o eh, por qué no que se- o cómo se va a convocar esa asamblea constituyente si no es un mecanismo que está previsto en nuestra constitución actualmente claro, y por qué se salta la reforma previa a y eso, por ¿no? qué no hacerlos a través de proyectos de ley con temas puntuales. Ujú, Y yo he revisado sus proyectos de ley, por ejemplo, tienen más de 20 proyectos de ley que proponen cambiar el capítulo económico, y tú ves la sustentación, todos dicen prácticamente lo mismo, que a la vez dicen nada, no te ujú. explican nada concreto. Y por otro lado tienes a las bancadas de extrema derecha que de alguna manera están cerrados en su posición de que ellos no se deben ir, eh, sin siquiera mostrar algún tipo de trabajo concreto que sustente por qué deberían quedarse, ¿no? Para Ujú. mí es bastante claro que no tiene nada que mostrar desde el punto de vista en que tú ves que después de un año más de un año y medio, no han aprobado ninguna reforma política de las cuales ahorita recién se han puesto a hablar porque ha surgido el tema de la elección. ¿Por qué has esperado hasta llegar a este momento para poder empujar un tema de agendas de reforma? La bicameralidad es un tema que está ahí, que se aprobó en primera votación, solo que no se dieron 87 votos, se tenían los votos necesarios para someter al referéndum, había una reconsideración pendiente para poder tratar de llegar a los 87, pero no he visto a ninguno tratar de lograr los consensos para aprobarlo. Entonces, claro, si si tu discurso ha sido, primero, problemas reformas, claro, la respuesta es, pero ¿por qué recién ahorita te pones a aprobar reformas? O Exacto. ¿por qué no apruebas primero el proyecto de elecciones y después te pones a aprobar las reformas? Sí, ¿no? Que yo las creo necesarias, yo siempre he dicho, yo creo que la bicameralidad y la reelección son dos reformas importantes que nunca debieron, en caso de reelección nunca debió eliminarse, en caso de bicameralidad debió aprobarse en el 2018, pero finalmente no se aprobó. Creo Ujú. que con bastante desinformación que salió de parte del mismo gobierno de Martín Vizcarra, que hizo campaña en contra del no. Había unos temas ahí medio raros que metieron al Congreso, pero creo que eso después se podía terminar ajustando a través de leyes, reformas, que mejor era tener el marco aprobado y después ir ajustando, eh, a que finalmente lo que tenemos ahora, ¿no? Y son dos conclusiones que yo he tenido en mi libro, que yo sostengo que sí son necesarias, pero creo que el Congreso falla en la forma en las cuales plantea aprobarlas, ¿no? En medio de una crisis, sin ellos dar algún tipo de señal de desprendimiento o de reformas necesarias. Más Ni aún cuando siquiera vienen, tampoco de convencimiento político de por qué son importantes las reformas, porque no hemos exacto, no visto creo saben que ningún explicar. congresista haciendo labor pedagógico para nada de decir, mira, lo que queremos son esta y esta reforma, hemos planteado este y este proyecto, es responsabilidad de la comisión tal y de la comisión tal, aprobarlo, estamos promoviendo. No, es como, reformas, como si fuera Yo como, creo que sí ha habido congresistas que han intentado hacer pedagogía, pero son ya, pocos, ¿no? He visto sí. por ahí el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, he visto algunos otros congresistas que sí están intentando hacer un trabajo pedagógico, pero claro, es uno o cinco por ahí Y los más versus, vocales no, digamos, ¿no? O sea, claro, y los versus que más se han opuesto a congresistas la adelanto de elecciones, ¿no? que más están dedicados a pelear contra los que consideran sus enemigos en el pleito. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo en tratar de batallar políticamente en el pleno. O sea, yo veía el último debate del dictamen de minoría de Perú Libre, y es como que es claro, no hay votos, no se iba a aprobar el tema de la Asamblea Constituyente, estaban Ujú. debatiendo en vano, todo el mundo está, creo que todas las bancadas que no sean de izquierda estaban conscientes de que no hay forma de aprobar una Asamblea Constituyente, pero lo seguían debatiendo y seguían parando, hablando, respondiéndole a la gente de Perú Libre, cuando simplemente parabas prestando cuestión previa, que se agote el debate y se vaya a votación y lo rechazamos. No hay mayor discurso que el votar en contra, que estar hablando para que te grabes tu video y lo subas a TikTok o a Ujú, Twitter o a Facebook. Tu voto en contra va a hablar por ti, no va a hablar por ti, ujú. no va a quedar en los anales de la historia congresal peruana tu discurso en el pleno de un minuto respondiéndole a un congresista de izquierda, ¿no? Pero no creo que no creen, o sea, creo que creen que va a quedar en los anales de la historia y era de verdad, creo que indignante en un contexto en el que
tenemos, de acuerdo con la Defensoría, 58 muertos hasta el momento, en que tenemos 32 puntos de bloqueo en todo el país hasta hoy al mediodía, en que este dato, que como te digo, me parece indignante que compartías en tu cuenta de Twitter, que si alguien no sigue a Martín Hidalgo, síganlo por favor, @Martín Hidalgo, 30 horas y 47 minutos de debate en el Pleno para que no se llegaran a consensos para el adelanto de elecciones entre el 16 de diciembre y el 2 de febrero. 30 horas con 47 minutos de tiempo de los congresistas, que recordemos reciben un sueldo de todos los peruanos, para que estemos en la misma situación en la que estábamos el 23 de diciembre. Y O el, tienes 20, asesores o el 20 de diciembre. trabajando, hay todo un costo alrededor, ¿no? El costo del congresista que está ahí en un debate que no tiene sentido, que no se llega a nada, tienes asesores trabajando para esto, hay todo un costo alrededor de horas perdidas simplemente por no tener la capacidad política de lograr los consensos necesarios para llegar a una fórmula media. En esto la política es para avanzar también a veces tienes que ceder y no con eso estoy diciendo que se tenía que ceder a la Asamblea Constituyente, estaba claro que no se iba a aprobar, que no es lo mejor, pero habían otros puntos sobre el adelanto de elecciones en sí, que sí se podían lograr unos consensos, cuando tenías, más aún cuando tenías una base técnica, que era la del Jurado Nacional de Elecciones, que Exacto. habían dicho en la misma Comisión de Constitución que sí era viable hacer un adelanto de elecciones a octubre del Octubre. 2023, para tener Habían autoridades. planteado cuáles eran exactamente los requisitos Exacto. necesarios, digamos, había el camino, ¿no? O sea, había el camino, lo había trazado el jurado y aún así no han querido ponerse de acuerdo por, Ujú. por fijar lo que ellos denominan su postura política y principista de cada uno. Sí, lo que estamos viendo es el cálculo del 27 de enero al 2 de febrero, 20 horas invertidas en 4 sesiones plenarias Ese y es 11 votaciones. el de estas Ujú. dos, entre enero y febrero, estas dos últimas semanas que han pasado, lo que Estas tú 2 estabas últimas leyendo en su semanas. momento era tomando en Exacto. cuenta el debate de diciembre, ¿no? Que digamos es igual tiempo que cuenta porque es el que permitió aprobar la primera votación que ya se ha quedado en el Y que limbo, ¿no? finalmente ha quedado también machazada en el limbo hasta que decidan volver a debatirlo, si es que deciden volver a debatirlo. Yo Ujú. creo un poco, ya la estrategia es un poco también ver cómo van las cosas, ¿no? Si es que siguen insistiendo acá hasta marzo, abril, mayo, ya retoman el debate, pero ya como los tiempos no te dan, van a decir, Ya, ya, abril adelanto 2024, ¿no? 2024, o julio 2024 o final 2024. Claro. Y si es que simplemente las aguas se calman, ya lo dejan ahí encarpetado y nunca más lo vuelven a tocar, ¿no? Que sería verdaderamente increíble. Yo quería, Martín, trasladarte algunas preguntas de las personas que nos acompañan. Alfredo Bocanje pregunta, si Boluarte renuncia, ¿se recompone la mesa directiva y la convocatoria a elecciones es inmediata? La convocatoria de elecciones es inmediata, no necesariamente se recompone la mesa directiva, eso depende enteramente del Congreso. Podría asumir José Williams porque es actualmente el presidente del Congreso y todavía tiene mandato hasta julio del presente año, hasta julio de 2023. Julio de 2023 acaba el mandato de José Williams. Si el adelanto de elecciones o si renuncia a Boluarte mañana, pasado, esta semana, hasta julio, quien está expedito para asumir es José Williams. Ya depende del Congreso si es que decide recomponer la mesa directiva antes de julio, es una decisión enteramente, como sucedió en la época de Merino, que finalmente lo vaca Merino, eligen una nueva mesa directiva y eligen finalmente a Sagasti. Claro, pero eso, digamos, que quede claro, queda en voluntad del Congreso, de este Congreso, del que no podemos esperar mucho, ¿no? Leer rápidamente el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, que es la situación en la que estamos ahorita, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, que sería un eventual, la renuncia, ¿no? Y aquí esa discusión eterna que solamente dice elecciones y por lo tanto, como conversábamos, algunos interpretan que son elecciones generales y otros interpretan que son elecciones congresales, aunque como tú bien dices, Martín, existe este antecedente que nos permite tener al menos un argumento a favor de que las elecciones sean generales, aunque con esto no podemos esperar nada, ¿no? No, no se puede esperar nada. El Congreso finalmente toma sus decisiones según su propia conveniencia política, ¿no? Uh De la -huh. mayoría, no de todos, ¿no? Simplemente se imponen por los votos.
Y nos pregunta también Florencia Quiñones, ¿cuántos votos se necesitan para otra mesa directiva? Depende, o sea, si te hablas de censurar la mesa directiva, se necesitan 66 votos. Si hablas de elegir en la elección, son la mayoría simple de los congresistas presentes en primera vuelta. Si es que nadie logra la mayoría simple de los votos de la mayoría de los presentes, se va a una segunda vuelta y ahí gana simplemente el que tenga más votos. Así sea por uno, dos votos y sea, no sé, 20-19, gana el que tenga 20. Ujú. Y ahí crees que, digamos, en este escenario hipotético, ¿hay alguna figura dentro del Congreso que pueda generar los consensos que ni siquiera un proyecto de adelanto de elecciones ha podido generar en estas 2 semanas? Para un presidente del Congreso es que, como hay la posibilidad de segunda vuelta, yo creo que ninguno va a ganar en primera. Nadie tiene el peso para ganar en primera vuelta ahorita por los fraccionados del Congreso. Pero en segunda vuelta, yo creo que nuevamente puede terminar imponiéndose el bloque de derecha-centro, si es que termina reconciliándose y volviendo a sumar sus votos, ¿no? Porque el problema de la izquierda que ha tenido hasta ahora, salvo que se unan todos, el problema que ha tenido es que todo el mundo se cree candidato, todo el mundo quiere candidato. Ujú, Entonces se fraccionan, ¿no? Entonces va a depender mucho de quiénes se terminen uniendo por el interés de mantener la conducción del Congreso, ¿no? Que ujú, nuevamente la conducción del Congreso no solo es por un tema político, es por un tema también administrativo, los cupos de trabajos que hay, que puedes dar, la gente que puedes meter en diferentes áreas, la potestad que tienes de autorizar los viajes internacionales, a quienes se los das, a quienes no. Hay varios elementos a tener en cuenta a la hora de medir el interés que pueden tener las bancadas por tomar el control administrativo del Congreso. ujú. Te traslado otra pregunta. Las elecciones, pregunta Carlos Champi, las elecciones, si es que se da la renuncia, ¿son generales complementarias o no? O sea, no. No, son elecciones nuevas porque las elecciones complementarias se dan cuando hay una disolución del Congreso. En este caso no estamos en una disolución del Congreso. L- Ahora, había este tema de que se aprobaba, una de las fórmulas de adelanto de elecciones que se quería aprobar planteaba que el nuevo periodo sea complementario. Pero claro, eso dependía de la fórmula que quería aprobar el Congreso. Si el Congreso lo aprobaba, se podía establecer que sean complementarias, porque el Congreso, hay una frase famosa en la práctica legislativa que es el Congreso todo lo puede. Si el Congreso aprobaba una ley en ese sentido, sí, era un periodo complementario. Pero finalmente, si es que renuncia a Dina Boluarte, se sigue lo que dice la Constitución. Y la Constitución te habla que convoca elecciones generales, no especifica que sean complementarias. Entonces se entiende que es un periodo nuevo, ¿no? Se comienzan los 5 años desde que se elige al nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Ujú. Después de estas semanas de debates y pérdidas de tiempo, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo desde tu perspectiva, Martín? Ganando, yo creo que nadie sale ganando. Todos de alguna manera han tenido algo que perder, ¿no? Fuerza Popular, que intentó hacer un cambio, impulsar la elección 23, también bastante desgastado, con congresistas votando en contra de la bancada, que era algo que no se había visto en todo este periodo. Fuerza Popular peleado con el bloque de derecha, Renovación y Avanza también bastante desgastados, defendiendo, creo yo, ellos un nicho electoral, pero finalmente desgastados bastante. Creo que incluso más Avanza País que Renovación. La izquierda creo que sigue mostrando que es una izquierda eh, estancada en un discurso poco concreto, muy fofo, falto de contenido, en el cual no le permite avanzar. Creo que por ahí la única bancada de izquierda que en un momento creo que entendió la problemática y buscó una solución era Juntos por el Perú, Cambio Democrático, que dijeron, ok, este no es el momento para la Asamblea Constituyente, vayamos para las elecciones, pero finalmente no se logró nada. Y todas las bancadas chicas, bueno, han tenido votaciones dispersas, ¿no? No ha habido algo sólido que se empuje en bloques. Ujú. Y todos ellos terminan perdiendo, creo también finalmente, ¿no? El Congreso pierde como institución, siempre con, con congresistas que creo que tienen una falta de lectura, producto de no solo de su inexperiencia parlamentaria, yo creo que también pesa mucho el tema de la inexperiencia política, ¿no? Porque finalmente la política es negociación y creo que han demostrado que poco
saben o pueden negociar desde sus puestos. Los partidos nuevamente muestran falta de liderazgos sólidos, que no funcionan como estructuras orgánicas, que no son capaces de alinear posturas con sus bancadas. Pierde la presidencia de la República también con estas idas y vueltas. La presidenta Boluarte apenas entró al gobierno, presentó una propuesta en 2024, después se plegó a lo que diga el Congreso, después presenta otro proyecto de ley ahora para el 2023 y ahora guarda silencio. Entonces creo que también por ahí no hay un desgaste en tan poco tiempo de la figura presidencial, que además no muestra señales de cambio, ¿no? Mayormente, si tú compras los tres, cuatro discursos que ha dado en los últimos meses, básicamente con palabras más, palabras menos, termina diciendo lo mismo. No hay un anuncio nuevo, algo que te mueva la cancha o que ayude a solucionar las cosas. Tienes un primer ministro que tampoco ha ayudado, que cuando lo convocaron para sustentar el proyecto ejecutivo, Dijo, no, yo no, estoy un poco ocupado, que está vaya el ministro de ocupado. Justicia. Y además la imagen que da, ¿no? Porque la presidenta anuncia diálogo y al menos que hayamos visto, no es que el primer ministro lo hayas visto dejando a regiones a buscar diálogo, lo he visto en las últimas semanas con la Sociedad Nacional de Industria o en eventos protocolares que probablemente tengan agendas muy interesantes e importantes de desarrollo para el país, pero dada la situación que afrontamos, esperaríamos tener un primer ministro que esté más tratando de buscar los consensos y diálogos con la población que marcha, separando a no dialogar con las personas que realizan actos vandálicos y que deben ser detenidas, investigadas y todo el peso de la ley sobre ellas. Pero hay otro cúmulo o otro grupo de personas que está marchando por un tema de legítimo, que tú puedes decir que son temas de desafección del Estado, que se arrastra de años, pero sí, pero finalmente tienes ahorita unas marchas fuertes, yo creo. Hace tiempo no veíamos marchas tan seguidas, con tanta continuidad. Y que Eh, son apoyadas además por las encuestas, ¿no? En la que la gran mayoría de peruanos pide un adelanto de elecciones, ¿no? Quería para cerrar, Martín, trasladarte una pregunta más. Martín Hidalgo, ¿qué nos espera esta semana de parte del Congreso? a ver, yo creo que van a tantear hasta mitad de semana, por lo menos, a ver cómo va el panorama político. Se tiene que definir los cambios de la mesa directiva tras la renuncia de la congresista Digna Calle, y que finalmente ver qué es lo que va a hacer la izquierda si es que termina presentando su moción de censura contra la mesa directiva. Creo que en torno al futuro de la mesa directiva va a estar centrado el debate de esta semana. Si es que finalmente ponen solo un parche o si finalmente la izquierda termina consiguiendo los votos para imponer. Yo no sé si sale conveniente cambiar la mesa directiva ahorita. eh, yo creo que más bien las fuerzas políticas tienen que sentarse a tener un diálogo sincero, de tratar de buscar una salida. Y me refiero a las bancadas de centro y bancada de derecha. Yo creo que la bancada de izquierda es bien difícil de sacarlas de su discurso de la Asamblea Constituyente, pero esperaría que las otras bancadas sí puedan lograr un consenso para buscar una salida. Nuevamente, el Pleno lo puede todo, podría tratar de buscar una salida hacia lo que afronta el país. La mesa electiva podría rectificarse de todo lo que ha hecho hasta ahora y tratar de conducir ellos la salida de esta crisis, mostrar un poco de liderazgo frente a lo que está haciendo, reconstruir las relaciones que se han podido romper y no esperar a que nuevamente todo se centre en batallas políticas sobre yo te saco, yo te pongo, yo te saco, yo te pongo, ¿no? Ujú. Creo que por ahí no va. Si es que lo llevan por ese lado, es que nuevamente están de espaldas a la realidad de lo que necesita el país. Sí, lamentablemente cada vez nos muestran más señales de que precisamente ese es el problema. Muchísimas gracias, Martín, por habernos acompañado nuevamente. Vamos a estar atentos, cruzaremos los dedos a ver si que ya perdamos un poco la esperanza, pero de que
que los congresistas al menos empiecen a ver noticias, ¿no? Leer los periódicos, viajen un poco por el país y vean la situación que enfrentan personas, por ejemplo, en Madre de Dios, en las que todas las carreteras están completamente bloqueadas y las personas no tienen acceso a combustible, gas para cocinar ni alimentos, y que el adelanto de elecciones era al menos de repente no la solución, pero al menos una señal de buena voluntad por parte de los políticos de que están escuchando a la gente, y la señal que creo que han dado esta semana es que no la están escuchando. No, muchas gracias a usted por la invitación.